de esa misma célula de donde se está formando nuestro cerebro, también se está formando nuestra piel. De que también el libro pone otro ejemplo de que les hicieron estudios a niños que habían sido separados de sus padres y de personas cercanas, sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Luego les hicieron estudios clínicos y vieron que esos niños tenían retraso cognitivo e intelectual de ligero a moderado. O sea, 8 abrazos, si pueden dar 40. Entre más oxitoxina, no se van a intoxicar de oxitoxina, no pasa nada. No se van a intoxicar, exacto. Cris, ¿te has puesto a pensar por qué los abrazos de tu mamá y de toda tu familia han sido importantes en tu vida? Ay, porque se siente bien rico cuando te abraza la mamá. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeña mi mamá se sentaba y me sentaba en sus piernas y como que me mecía así. El balanceo. Ajá, y me hacía así para adelante, para atrás, yo sentada de frente a ella, vea, como encasquetada, sí. Diríamos aquí, vea, con mis piernas así como alrededor, sí. Digamos, del abdomen de ella, y ella me mecía así, abrazándome. Ay, me encantaba. Lástima que ya estoy muy grande y ahora ya no puedo hacerlo. No puedo. Entonces creo que es algo bien bonito el tema de los abrazos, sobre todo cuando son personas que querés mucho y amas mucho, como es la mamá, sobre todo porque es con quien se desarrolla un vínculo más cercano a nivel físico por el contacto que te amamanta, que te cambia más a menudo, en fin. Sí, el contacto piel a piel es importante para sobrevivir, no solamente por la oxitoxina que podemos liberar, por aquello bonito que sentías, por el vínculo, sino que es indispensable para el ser humano el contacto piel con piel. ¿Y quién lo diría? Leyendo este libro de Encuentra a tu persona vitamina, he quedado completamente asombrada de lo importante de esto, ¿verdad? De que podamos estar no solo en contacto por la comunicación con las personas, sino que también en el contacto de abrazarnos, de apapacharnos, de tomarte de la mano con alguien, de un gesto que te hago así, o sea, de hacerte así en el pelo, por ejemplo. Perdón, ya te lo desordené. De todo esto. La importancia de los primeros 1000 minutos de vida de un ser humano. Por eso sabemos que cuando hay niños prematuros, ¿cómo se fue descubriendo esto? A falta de incubadoras, de hacer esta técnica del canguro, cómo poner al bebecito cerca de la piel. Y no es necesario solamente la mamá. Una persona sino una persona, la enfermera que lo esté cuidando, el papá. Y me voy a la explicación de cómo está formado nuestro cuerpo como seres humanos. Se dice que la piel es el sistema nervioso vuelto al revés. ¿Y por qué es esto? Porque viene de la misma hoja embrionaria. Quiere decir que cuando estamos formándonos en el vientre de nuestra mamá, de esa misma célula de donde se está formando nuestro cerebro, también se está formando nuestra piel. Se llama ectodermo. Entonces, por eso es tan importante el piel a piel para que nosotros podamos sobrevivir. A mí me impactó esto de los primeros 1000 minutos de vida y hice la conversión en tiempo y son 16 horas y un poquito más. Ok. Y cuando... No son ni siquiera las primeras 24 horas. No, es menos de 24 horas. Y con lo que tú estás diciendo, y la doctora María Rojas Estapé lo relata en este libro, en el tema de cuando hay partos difíciles, complicados. Y lo primero que se hace muy a menudo, creo que se ha ido mejorando y se han ido haciendo cambios, es separar a la mamá del bebé, ya sea porque la mamá está mal o porque el bebé está mal. Necesitan una intervención. Y pasa en ocasiones, y ella cuenta que le pasó en uno de sus partos que fue complicado, que no le permitían tener contacto con su hijo y él estaba en incubadora pero ella le rogó, le suplicó a la enfermera, le contó que ella era psiquiatra y que sabía esto y que le permitiera por lo menos meter su mano para poder tocar a su bebé porque lo necesitaba ella y lo necesitaba el bebé también, que estaba, digamos, luchando por su vida también. Sí. Entonces,
La A ver. mortalidad en los bebés disminuye teniendo contacto piel con piel y más con la mamá, ¿verdad? Por supuesto, entonces qué interesante porque a veces lo podríamos notar como, me lo llevaron, yo he escuchado, vea, yo no soy madre, pero he escuchado las que son madres que dicen, sí, después de tantas horas me lo llevaron para que le diera de mamar, en el caso de que sea un parto relativamente normal y que todo estén bien ambos. Pero imagínate, yo he escuchado que, a la mamá le dan el alta y el bebé se queda en el hospital. Sí. Ahora que he leído esto, me quedo impactada en cómo puede deteriorarte como tanto a la mamá como por supuesto al bebé, sí. Pero también me dio mucha paz leer también más adelante que explica la doctora que un parto difícil no condiciona que tu vida va a ser difícil, claro. Porque eso se puede, aunque sí genera trauma, porque dice que cuando hay un parto difícil, el bebé en ese momento, pobrecito, llegando bien al mundo, ya tiene disparado el cortisol, o sea, no sé qué ha de pasar, pero sí. Cómo el contacto piel con piel puede ser tan valioso, tan importante para la vida de este nuevo ser y para que se desarrolle, digamos, su cerebro. Ya está desarrollado, pero lo que se va a ir guardando las conexiones que se van a ir formando. Ajá, ya le puedan dar esa paz y esa salud, pero también me dio tristeza, y creo que también a ti, leer tantos ejemplos de cosas que han pasado a lo largo de la historia y que han sido dañinas. Y por ejemplo me impactó el caso dice que en el siglo XII un emperador hizo un experimento de separar totalmente a los niños de contacto físico de otras personas y que solo les daban de comer, pero nadie les hablaba, nadie les hacía un cariño, nadie, nada, porque él quería descubrir cómo iban a hablar estos niños. La lengua materna, que cuál era la lengua materna en el mundo, eso era lo que él quería descubrir. ¿Y qué resultó? Que todos los niños murieron. Todos murieron porque no había nadie que les tocara, nadie que les hablara. Claro, tenían lo físico, les daban de comer y eso, pero... ¿Dónde dormir? Se supone que tenían las condiciones, pero los cuidadores que llegaban a darles la comida solamente se las dejaban y no veían. Esos niños solamente aprendieron el autobalanceo porque sentías el balanceo de tu mamá y eso es lo que recordás. Lo necesitamos y cuando no lo podemos tener de otras personas, lo hacemos con nosotros mismos y esa era la conducta. Nos ponemos a pensar, hoy en día, si nosotros lleváramos a nuestros hijos a un cuarto, nuestros hijos entre 2 o 3 años, que es cuando estamos aprendiendo a hablar, los dejamos ahí, se imaginan 20 niños en un cuarto de esas edades aproximadamente, qué relajo no van a tener, o unos llorando, otros gritando, otros protestando. Lo increíble es que al llegar a ese lugar donde estaban estos niños del experimento, era un silencio rotundo. No habían desarrollado ningún tipo de mecanismo de defensa, no habían desarrollado ni una capacidad de interacción y estaban quizás, me imagino que tipo zombies o muertos en vida. Fíjate que también el libro pone otro ejemplo de que les hicieron estudios a niños que habían sido separados de sus padres y de personas cercanas, sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, les hicieron, porque obligadamente perdieron quizás a sus papás y todo eso, luego les hicieron estudios clínicos y vieron que esos niños tenían retraso cognitivo e intelectual de ligero a moderado. O sea, imagínate el impacto que puede tener esa desvinculación de no tener ese contacto, esa cercanía, esa piel con por lo menos una persona, y pone tantos ejemplos. También está el otro de que creo que son macacos o monos sí. que los separaron también de su mamá y les pusieron un peluchito o un muñeco, dice ahí, de felpa, que no sé qué es el material en concreto, pero el punto es que, perdón. Sí, como están hechas las alfombras. Pues, creo. Bueno, entonces les dejaron eso y estos animalitos preferían estar en contacto con eso que era suave, que les daba, en vez de comer. Y también los que
los que no les pusieron eso también cómo se comportaron, porque hacían grupos, como dos grupos, vea. Sí, es que era como el muñeco de felpa y era un muñeco como de metal. Entonces el de metal tenía como la pachita, tenía la alimentación y el de felpa no tenía nada. Entonces, habían momentos en los que sí se iban a alimentar, pero con la misma se regresaban. Y algunos que ya habían quizás creado el vínculo con el felpa, ni se alimentaban porque no se querían separar de aquello que les resultaba cómodo, quizás lo más parecido al calor de la mamá. Entonces, hay tantas cosas y que relata ella que de investigaciones anteriores que se han hecho y cosas históricas que han pasado. Y por ejemplo, me gusta que a veces podemos ver que la pobreza no te permite el desarrollo, pero dice que hay un doctor que estaba haciendo como, no sé, como, no quiero llamarle pasantía porque no era eso, pero estaba como una misión de trabajo de su rubro en Zimbabue y no habían incubadoras, entonces optó por lo que tú decías hace un inicio, lo de la técnica canguro, que de ahí viene, en ese momento tal vez no se llamaba así, de unir a estos niños con mujeres para que pudieran darles ese calor y por supuesto estos niños mejoraron también. Dice que en Alemania, en un hospital de Alemania, niños desahuciados, tenían reporte de desahuciados, algunos inclusive se recuperaron cuando llegaron personas a tener ese contacto con ellos, a cargarlos, a chinchinearlos, supongo, no explica ahí con detalle cómo era, pero eso, tenerlos consigo, eso hizo que estos niños mejoraran su estado de salud física de manera espectacular. Entonces, no tener contacto con la piel enferma, no tener contacto piel con piel enferma. Y si ya tenés una condición, imagínate, la salud va a deteriorarse más todavía. Y aquí voy a leer unos nombres que son, digamos, científicos, que no me los puedo, que dice que esto sucede porque los receptores de la piel son los que, digamos, los que entran en ese contacto y se llaman corpúsculos de Meissner, no sé si así se pronuncia, pero de Meissner y de Pacini, que esos son los nombres de esas terminaciones que nos hacen que ese contacto cuando tenemos ese contacto se active eso y nos genera esa oxitocina que nos hace pues obviamente mejorar nuestro estado de ánimo, nuestra salud, nuestro sentir, en fin, el bienestar de nuestra vida. Los corpúsculos de Meissner y de Pacini son los encargados de captar aquello relacionado con el tacto o las sensaciones térmicas. Desde los cambios de temperatura, las caricias, los pellizcos, los golpes o la propia textura de la ropa. Se encuentran en diferentes lugares corporales. Las mujeres tienen una enorme sensibilidad en los dedos. Se cree que es debido a que como tienen manos de tamaño más pequeño que el hombre, la red de receptores está más poblada y perciben con mayor intensidad. Sí, recordando los 5 lenguajes del amor. ¿Te recordás que en ese libro decía de que el lenguaje del contacto físico es el más amplio, por así decirlo, porque de cabeza a pies tenemos terminaciones nerviosas y es por eso, por los corpúsculos que entran en juego. Ahí vamos aprendiendo un poco más de cómo funciona y es lo mismo que yo explicaba al principio, que en una entrevista el doctor Mario Alonso Puig mencionó ok, viene desde nuestra formación del sistema nervioso. Entonces es la mejor manera que tenemos para expresarnos afecto, pero a la vez para sobrevivir. Sí, y me gusta también, la doctora Marian explica de lo importante, aquello de que vos ves un bebé que lo están cargando otros brazos y el bebé pueden chinchinear, le pueden hablar y él no se tranquiliza, pero se lo dan a la mamá. En automático. Y dice también por el olor y la voz de la mamá, porque la voz la está escuchando desde que estaba en el vientre de... Las palpitaciones, hasta eso reconoce el bebé, el corazón,
cómo suena. Y la voz y el olor también, porque habla ahí del tema de líquido amniótico y todo eso, ya algo mucho más Sí. científico y amplio de explicar, que obviamente yo no les puedo relatar con exactitud porque no es mi área, por supuesto, de especialidad, pero me impacta. Por eso es que vemos y podrían decir, es que es consentido, es que la mamá... No, simple y sencillamente ya hay algo natural que lo vincula, que hace que el bebé se calme al estar en contacto con mamá. Fíjate que una vez conocí el caso de un niño que como de 2, 3 años la mamá emigró para Estados Unidos y se lo dejó a la abuela. Y estábamos en una actividad, en un retiro de la iglesia, y pues la abuela andaba con el niño no se calmaba toda la noche, lloró toda la noche y lloraba con un sentimiento. Se notaba el dolor que tenía. Y le preguntábamos, todas habíamos muchas mujeres ahí, yo, aunque no tenía hijos, pero le dolía. Sí, se te movía la empatía. Se te despierta algo, le duele algo, necesita alguna medicina, o sea, tendrá hambre, ¿qué le estará pasando? O sea, y la abuela, que obviamente era la encargada del bebé, pues lo abrazaba y todo, pero yo al oír este llanto de sentimiento de ese bebé, o sea, y sabía la historia, yo dije, o sea, solo la mamá lo puede calmar. Y ahora ya es mucho más grande, ya es casi un adolescente, pero me impactó y me conmovió mucho el corazón en aquel momento y no entendía por qué. Ahora que leemos este libro, o que leí este libro, me resonó ese ejemplo. Y yo, o sea, que de verdad cuán importante es eso, y lastimosamente a veces se pierde. Y le escuché a otra terapeuta hablar de que lo ideal sería que si sos madre los primeros 5 años, vos te dediques de lleno al bebé o a los bebés. Lastimosamente la situación de vida no nos permite eso, pero bueno, cuando estés en contacto con el bebé, ya sea si sos mamá o sos papá, aprovechar al máximo eso de sentir, no que estemos juntos ahí, sino que nos toquemos, que nos abracemos, que tengamos ese contacto, porque eso le va a dar también a ese bebé esa plenitud. Los primeros 1000 minutos de vida son sumamente importantes, pero no solo los primeros 1000 minutos, sino todo también lo que se sigue construyendo a lo largo, al menos hasta de los 7, 8 años. Y sigue, porque pues, nos siguen pasando cosas tal vez ya en lo adulto, que probablemente podemos recordar, tuve un momento muy difícil y el abrazo que alguien me dio me confortó, me calmó, me tranquilizó. Sí, tenemos muchas recomendaciones que hacen los médicos. Decimos, bueno, tenemos que tomar cierta cantidad de litros de agua al día, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que hacer 3 tiempos de comida, 2 refrigerios. Creo que hay una serie dormir de 8 horas. Dormir 8 horas. Hay una serie de recomendaciones que se dan, pero también está aquella recomendación que tenemos que abrazar al menos 8 veces al día. Y yo me pongo a pensar, paso días enteros en los que quizás no doy esa cantidad de abrazos. Tengo mis hijos, estamos en contacto a menudo, a diario, pero así como tal, 8 abrazos, quizás, o sea, es algo a lo que no le he prestado atención, no es algo que escuchemos a menudo, pero sí, cuando yo comencé leyendo este libro, comienzo con la dedicatoria y cómo ella se basa en sus padres, en su esposo y en sus hijos. Oxitocina pura. Oxitocina pura. Y eso se me ha grabado, entonces ahora abrazo a mis hijos y yo digo, son mi oxitocina pura. Qué bonito, porque nada como ser consciente. Entonces, si yo no me daba cuenta que era lo que mis hijos me estaban dando al transmitir mi amor, ahora soy consciente, entonces es como que si se vive al doble, se vive al máximo. Y a mí me impactó otro punto, porque yo no tengo hijos, pero tengo una mascota, y ella describe que lo que puede sentir, el vínculo que puede sentir con una mascota y todo, se puede comparar a lo que puede sentir una madre con los hijos. Entonces,
Y obviamente hemos visto, y cuando me refiero a mascotas, no solo puede ser un perro, puede ser un gato, hay quienes tienen aves, pero también, no sé si tú has escuchado, supongo que sí, de niños, por ejemplo, con situaciones de autismo que los llevan a terapia con animales, con caballos. Sí. Entonces, a veces... En el proceso de alcoholismo también. Vaya, entonces, el punto es qué es lo que te puede generar en tu cuerpo y lo que necesita. Entonces la recomendación es que tenemos que intentar dar esos 8 abrazos al día, por supuesto, con las personas que vivimos. Créeme que yo también me anda rondando eso en mi cabeza, porque a veces uno vive en el afán de me levanto temprano, madrugo, voy al trabajo, regreso noche con el tráfico y lo único que quiero es, vengo estresado del tráfico, quiero acostarme a dormir y tal vez una media plática con los que vivís y hasta ahí. Vivías acelerado. Y yo recuerdo al inicio cuando estaba trabajando, mi trabajo, sabes que no solamente tengo que estar en un lugar, sino que a veces ando en varios lugares. Entonces del lugar sede, por así decirlo, yo me ausento a veces de 2 a 3 semanas. Entonces en mis primeros años laborando, cuando yo regresaba a mi lugar sede, era así como, aquí vengo, o sea, era emocionante volver a ver a mis compañeros y yo tenía esa confianza con todos, te puedo decir. Entonces yo regresaba y yo comenzaba a abrazarlos a todos, algo que hoy en día ya no hago. Yo salgo y vengo en tantos días. Y yo digo, bueno, regreso en esta fecha. Y llego y no va a pasar solo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? Pero no va a haber ese contacto. Entonces, hay hábitos que vamos perdiendo porque nos aceleramos o porque hay experiencias que nos van así como endureciendo. Sí. Y volver aquello que traíamos desde niños o desde más jóvenes. La configuración de fábrica. Exacto, hay que regresar a ese punto. Entonces. Y estabas hablando del trabajo. Sí, no, pero es eso que espero volverlo a practicar. Ajá, y en el trabajo es donde pasamos mucho tiempo. Sí. O sea, a veces más de 8 horas. Porque hay días que tal vez la jornada se hace más extensa. Entonces es un punto importante, las personas con las que trabajamos. Y son las horas que más se sienten. Si te pones a pensar, el día tiene 24 horas. 8 horas son para dormir, 8 horas son para trabajar y 8 horas son para hacer cualquier cosa que nosotros queramos. Pero ¿sentís esas 8 horas para hacer? No. Y esa es la división matemática. Pero ¿qué pasa? Le robamos horas al sueño, porque no dormimos las 8 horas. Y esas 8 horas que tenemos para nuestra distracción, para nuestra recreación, no se sienten porque unas las empleamos para trasladarnos al trabajo y para trasladarnos del trabajo a la casa. Llegas a tu casa y es un sinfín de cosas que tenés que hacer. Y cuando te pones a pensar cuánto tiempo tengo para mí, no tenemos quizás ni una hora. Y lo que decís, que en el trabajo te podés también robar las horas a la recreación porque pasás más tiempo ahí. Entonces, es bien fácil caer en cuenta. Realmente mi vida pasa mucho tiempo en el trabajo. Entonces, es ahí donde yo me tengo que esforzar por tener ese contacto. Si bien es cierto, hay reglas. Sí, hay reglas, ¿verdad? No puedo andar ahí abrazando a todos mis compañeros, pero sí el vínculo, la confianza y generar este estado de buen humor, yo escuché una canción, me parece que es muy buena, compartámosla. Esta semana fue la canción de Shakira, que me resulta divertida porque... La del jefe. La del jefe, porque yo digo, sí, yo tengo todo para ser millonaria, solo me falta el salario, los gustos y todo eso. Entonces, llegar con eso, escucharon esta canción y miren...
por lo menos nos reímos, ¿verdad? De lo que reírnos, compartimos. Exacto. Yo sí. creo que eso es bien importante. Fíjate que yo tengo un compañero de trabajo que es obvio que para él su lenguaje del amor es el contacto físico. Y él siempre que llega, o sea, llega así como aquel video que anda del personaje de Betty la Fea, de ya llegó el color, ya llegué yo, ya llegó el color, llegó la magia, llegó. Entonces él llega con eso y tiene el detalle que pasa por los escritorios. Solo somos 4 en mi oficina, pero pasa por los escritorios de cada quien, ya sea Dando su abrazo. abrazando o haciéndote así. Y si vos no te querés parar, te dice, vení, parate, te voy a dar un abrazo. Y a veces, como vos decís, uno se va bloqueando, va dejando de hacer cosas, se va perdiendo y te vas apagando, porque eso deberíamos de hacer también en la casa. Suele que cuando vos vas a visitar a unos familiares que tenés tiempo de no ver, ahí sí va porque tenés tiempo de no verlo, Sí. pero con los que O cuando vivís, te despedís. o cuando como te que despedís. hay momentos donde sentís que está bien. ajá, o por ejemplo cuando vas a dejar a un familiar al aeropuerto, o sea, bien, hay un montón de emociones ahí revueltas, pero puchica, querés abrazar, pero con los que vivís como que los das por sentado y no lo no haces. deberíamos porque las personas morimos, la vida es fugaz y de pronto ya no van a estar. Y hace poco lo he visto de cerca porque en una familia cercana a donde vivo perdieron a un joven, relativamente joven, 37 años, para mí alguien de Acabadito 37, de nacer. joven, y pues la pérdida para sus padres, para sus hermanos, y uno a veces da por hecho a las personas y luego te das cuenta que crees que ahí van a estar Lo todo el dejas tiempo. para después. Y por alguna razón, lo que sea, ya esa persona no está. Sí. Entonces, retomemos eso. Ese es el mayor... Como los niños, Cris. ¿Cómo se les sale a los niños en automático llegar Abrazar. a abrazar a la misma persona todos los días a la misma hora? Yo fui a un acto cívico esta semana en el colegio de mis hijos y yo los había llegado a dejar al colegio. En el colegio me despido, los abrazo. A media mañana yo llego de nuevo y ellos salen corriendo en automático a abrazarme. Teníamos a lo mucho 3 horas de habernos separado. A ellos se les había olvidado esa parte y ellos llegan y me abrazan. Pero también ver a los otros niños, sus compañeritos. Cuando yo acordé, estaba abrazada por 3 niños. Estaba rodeada. No eran solo los míos. Estaba abrazada y yo, mi tanque del amor se recargó en ese momento y la oxitoxina hizo su trabajo en mí. Y qué bonito porque yo veía esos abrazos sinceros de esos otros niños de los que yo no soy su mamá, no me ven a diario, pero sale por naturaleza, de una forma espontánea, el expresar su afecto, su cariño de esa manera. Nosotros no lo hacemos, vamos conociendo a alguien y tenemos... primero lo evaluamos y después consideramos si vamos a tener un contacto o no vamos a tener un contacto. No siempre estamos en esa disponibilidad. Porque nosotros ya estamos sumamente contaminados con el miedo al rechazo y los niños no. Y esto que vos decís, fíjate que hay unas niñas que son 3 hermanitas. En aquel momento creo que solo estaban 2 y la otra estaba tiernita. Me pasó hace algunos años. O sea, vecinos que nos conocemos y así. Y un día me las encuentro en un lugar, tenía días de no verlos, yo iba de trabajar y mira, ellas salen corriendo a abrazarme, eso que vos decís, y yo, puchica, qué bonito se siente, o sea, te recargan y no andan pensando, tengo días de no verte, o si no me quieres hacer caso, ellos van en automático. Es espontáneo. Y deberíamos conectarnos con eso porque es lo que necesitamos, porque al final de la vida, o sea, es lo único que nos va a dar ese bienestar. O sea, sí sabemos que todo lo material es importante y está bien y lo necesitamos, es una necesidad de vida, pero ese cariño, ese sentir, eso es muy importante. Así que, pues esa es la recomendación que les queremos dejar. Recuerden, 8 abrazos, si pueden dar 40, entre más oxitoxina no se van a intoxicar de oxitoxina, no pasa nada. No se van a intoxicar, exacto, pero por lo menos 8. Si no pueden llegar a 8, no sé, 3, 4, los que puedan, pero inténtenlo, aunque sea un árbol, a la familia, si tienen una mascota, a modo que se puedan sentir. Mismos. Sí, exacto, a nosotros mismos. Así que gracias por su atención. Si les sirvió este episodio, por favor compártanlo con otros y no olviden suscribirse y activar la campanita para que puedan recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video. Gracias, hasta la próxima.